Seguimos en Hechos y cuando leemos la Biblia y abrimos la palabra de Dios, hay algunas personas que comienzan a hacer interpretaciones de Jesús un tanto extrañas. ¿Qué quiero decir? Usted puede ir a ciertas iglesias, no voy a decirlas para que no se ofendan los vulnerables de corazón, donde se va a decir, dele a Dios dinero para que Dios le dé dinero. Hay muchas de esas. Si algún día en esta iglesia escucha eso, mi hermano, no espere que el culto termine, váyase. Y si puedo hacer un aspaviento, perfecto. Otros que va a decir, no, procuramos nosotros un cambio social, queremos cambiar la sociedad. Y comienza un activismo social y toda esta línea. Bien, otros van a decir, usted para ser cristiano tiene que vestirse así, tiene que hablar así, tiene que actuar así. Y luego vienen los 613 mandamientos de una vida llena de reglas. Otros que van a decir, usted viva a Jesús en paz y amor, así como al estilo hippie, como usted quiera, paz y amor. Y son, lamentablemente, interpretaciones muy equivocadas de lo que significa venir a la fe. Y el cristianismo se ha convertido, lamentablemente, ha tomado muchas formas, bien, y muchas de ellas muy complejas, muy complicadas, que no son conforme a las Escrituras. Ahora, nos preguntamos esto, ¿qué significa entonces venir a Jesús? ¿Qué significa venir a Jesús? ¿Qué significa que yo me haga cristiano? ¿Qué es que ya cambié de religión? ¿O es que ahora voy a tener otro estilo de otra religión que asistir, una iglesia, nuevas reglas? ¿Qué implica venir a Jesús? Cuando leemos Hechos, vamos a ver que venir a Jesús es la reinterpretación de la vida desde la transformación que Él hace en nosotros por medio de la resurrección de Jesús. Es decir, Jesús resucita, hemos creído por la fe y esta nueva fe, nueva vida que tenemos, que nos guía a reinterpretar la vida diferente. ¿Qué significa venir a Jesús? Reinterpretar la vida desde la transformación que Él hace en nosotros por medio de su resurrección. Cristo resucitó, tengo una nueva vida. Y si yo antes entonces interpretaba la vida de esta manera, ahora que estoy en Cristo la reinterpreto diferente. ¿Por qué? Porque tengo una fe en Cristo. Básicamente, esta nueva fe en Cristo es una expresión de la salvación que tenemos en Él. Y la salvación que tenemos en Él no es solamente, y entiéndame lo que quiero decir, un día voy a ir al cielo. Eso es muy importante. De hecho, es de lo más relevante de nuestra salvación. El día en que muramos, iremos por la eternidad a la presencia de Dios, no a condenación. Pero también implica la salvación, mi vida aquí y ahora. Estoy siendo salvado constantemente. Y un día el Señor también nos va a glorificar. Entonces, cuando hablamos de venir a Jesús, me gusta la idea de reinterpretar por la salvación. Y vea esto, que ya tenemos en Cristo. Ya tenemos en Cristo esa salvación. Tenemos que disponernos, tenemos que ser dóciles, tenemos que permanecer en Él. Y la salvación va a ser su obra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo vivo yo esta reinterpretación de la vida? ¿Puedo usarte de ejemplo, David? De un buen ejemplo. David es un hombre casado y un programador, ¿cierto? Ok. Si David no conociera a Cristo, interpretaría su vida como hombre, esposo y programador desde una perspectiva totalmente fuera de Dios. Como hombre, tengo este interés, ya está. Como esposo, no me interesa mi esposa y yo hago mi vida y lo demás. Y como programador, solo quiero tener un montón de plata, nada más. Esa es una interpretación sin Cristo. Pero tenés a Cristo, hace años de años, desde que era pequeñito, literalmente, me acuerdo. Pero entonces ahora, ¿cómo interpreta David la vida? Soy un hombre, hay una masculinidad basada en Dios, en la cual yo debo desarrollarme. Soy un esposo llamado a proteger, proveer y liderar a mi esposa. Tengo un trabajo en el cual me provee para mis necesidades y para muchos más, pero también estoy haciendo un cambio en la vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué la reinterpretación de la vida? Porque Cristo está presente. Y así como David pudo hacerlo conmigo, hágalo con usted mismo. ¿Quién es usted? Yo soy un esposo, soy padre, soy, digamos que pastor, tengo mi trabajo con Levanta, y soy un corredor extremadamente amateur. ¿Cómo reinterpreto mi fe en esos aspectos de mi vida? ¿Cómo vivo mi fe en esos aspectos de mi vida? Vamos a Hechos capítulo 4, porque aquí va a
suceder la primera persecución. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, ya era oscuro. Pero muchos creyeron de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de varones era como 5,000. En primer lugar, reinterpretando la realidad del rechazo del Señor. Por nuestra fe seremos rechazados. Por nuestra fe nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. En el capítulo 4 aparecen las principales figuras sociales. Acuérdense que eso viene en el contexto del capítulo 3. Bien, Pedro y Juan, por el poder de Cristo, resucitaron un muerto y predican el evangelio. Les dicen en el buen sentido de la palabra: ustedes, montón de ignorantes, tienen que arrepentirse y convertirse. Y eso implica una responsabilidad personal, pero una dependencia absoluta en Dios. Cuando Pedro y Juan están predicando, aparecen estos criminales, estos hombres, sacerdotes, conocemos los sacerdotes, aparece el jefe de los sacerdotes, bien, que básicamente era un sacerdote con actitudes militares. O sea, probablemente ese sacerdote no era muy pacificador, que digamos. Bien, era que llegaba: muy bien, hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes, cualquier problema me dicen y lo arreglamos. Algo así por el estilo. Pero también aparecen los saduceos. Estos saduceos eran liberales abiertos a la cultura griega, tenían plata, tenían poder. Bien, ellos supervisaban el funcionamiento del templo, y usualmente el sacerdote, después del tiempo del silencio, el sacerdocio iba a ser de los saduceos. Muy bien. Ahora, la mayoría del Sanedrín eran saduceos. Ellos tenían una muy buena relación con Roma, porque entendían cuáles eran los intereses de su nación. Si con Roma estamos bien, si controla el Sanedrín, si el sacerdocio está bajo nuestro mando, entonces estos saduceos pues estaban en una muy buena postura, en una muy buena posición, y podían decir: aquí yo soy, como decimos en Costa Rica, doña toda. Bien con Roma, bien con... Ok, muy bien. Pero se enojaron. Se enojaron porque Pedro y Juan predicaron el evangelio, y cuando los confrontaron, ellos dijeron: no soy yo. Fue el poder de Jesús al que ustedes crucificaron y que Dios resucitó. Los saduceos no creían en la resurrección. Parte de su doctrina fundamental es que no había resurrección, no había ángeles. Usted lo puede revisar en Lucas, el capítulo 10. Muy bien. Entonces, Pedro y Juan fueron encarcelados. ¿Por qué? Y de hecho, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, resentidos, extremadamente molestos y muy enojados, los encarcelan. ¿Por qué? 3 cosas muy puntuales. Enseñaban al pueblo, anunciaban la resurrección y se oponían, y marca esta palabra que va a ser importante, a sus intereses, sus intenciones y también a su riqueza. Si ellos comprobaban, o si se comprobaba dentro del judaísmo, que este Jesús efectivamente resucitó de los muertos, dio la sanidad a un hombre cojo, y sus simples y vulgares seguidores, según ellos, tenían este poder, toda la postura de ellos, la postura teológica y funcional que ellos tenían, se iba a caer. ¿Cómo es posible, saduceos, que ustedes no crean en la resurrección y Jesús resucitó? Y ustedes gobiernan el templo, gobiernan el Sanedrín. Explíqueme, porque yo no entiendo. Comenzamos a ver entonces una dinámica de nuestros propios intereses. El rechazo se debe, bien, a los propios intereses. Los intereses de los saduceos no quieren organizar su vida alrededor de Dios. Es más importante el dinero, el poder, bien. Pero también comenzamos a ver intereses que hay hoy día. Hoy día hay otros intereses que a nosotros nos guían a decir: Señor, ¿sabes qué? No me interesaría interpretar mi vida desde tu fundamento. Señor, yo quiero manejar mi masculinidad, mi trabajo, mi relación con mi esposa desde mis perspectivas y no desde las tuyas. Y comienza a ponerse entonces otros intereses. Y así como los saduceos tenían sus propios intereses para interpretar la vida y cómo actuar, es posible que entre algunos de nosotros creyentes
también hayan otros intereses sobre los cuales yo reinterpreto mi vida, sobre los cuales baso mi vida y por tanto tomo decisiones, establezco deseos, anhelos, elecciones. No elijo construir mi vida en el Señor, sino en mis propios intereses. Entonces, preguntémonos rápidamente, ¿cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son mis intereses hoy día? Y no estoy diciendo una vida de monje ni de monja en un monasterio, viviendo en esos estilos de vida extraños. No. La realidad que nos toca vivir hoy. Yo soy un hombre, estoy casado por 20 muchos años, 22, 22 mi amor. Muy bien. Por 22 años, trabajo en un ministerio que trabaja con violencia doméstica. Ya sé que soy papá, sí, soy papá también. Ok, ¿cómo interpreto yo la relación conmigo mismo? ¿Son mis deseos, mis placeres? ¿O entiendo cuál es la verdad revelada por Dios para un hombre, para la masculinidad bíblica? ¿Cómo entiendo yo la relación con mi esposa? ¿Qué puedo obtener yo de ella? ¿Cómo me puede servir? ¿O cómo yo procuro que ella se desarrolle potencialmente en toda su vida? ¿Cuáles son mis intereses en mi matrimonio? Porque todo el mundo lo hace y porque o hay una reinterpretación del matrimonio desde las Escrituras en Cristo. Y con mis hijas, ¿saben cuántos papás cristianos dicen, yo soy un buen papá porque yo les doy todo lo que ellos quieren? Hermano, qué perdido que está. Porque si es por darle plata y las cosas, es lo más fácil del mundo. Darles el tiempo, la conversación, la presencia, la paciencia de escuchar, de estar, de aguantar, de formar un carácter, de tomar el camino difícil para que su carácter sea formado en Cristo, en vez de decirle, tome, cómprese eso y no me moleste. Es la reinterpretación de nuestros intereses. Ahora, lamentablemente o probablemente, quizás no suceda muy a menudo. Entonces, pregúntese usted, ¿cuáles son sus intereses? ¿Cuál es la base sobre la cual usted está fundamentando e interpretando toda su vida? No tengo tiempo para leer la Biblia, para orar, ir a la iglesia, servir, ¿verdad? Segundo, leamos versículos 5 al 12 de capítulo 4, que es donde me quería centrar. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Es decir, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, los sospechosos de siempre, por supuesto, y todos los que eran familia de los sumos sacerdotes. Hermanos, estos son personas de peligro. Este era el Sanedrín. Y poniéndose en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, la nueva iglesia, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy, y para mí aquí uso un tono sarcástico, se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera esto haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, a quien Dios resucitó, saduceos queridos, Dios resucitó, nada más lo menciono, por él este hombre está en vuestra presencia. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo que Pedro hace es decirles, ustedes son el cumplimiento de la profecía para mal. Porque este principio, este versículo, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, dice, ha venido a ser cabeza del ángulo, ha estado establecido en el Antiguo Testamento. Primeramente, Génesis 22, 18 se habla sobre el fundamento que es Cristo. Y se habla sobre este fundamento, esta piedra angular. Salmo 118 se menciona este versículo hablando del rey que entra en el templo victorioso. Aquellos que me desecharon, hoy soy su rey. Pero Isaías capítulo 28 también cita esta profecía. Por favor, acompáñenme a Isaías capítulo 28. Aquí Isaías comienza a hablar y va a hacer una exhortación, capítulo 28 de Isaías, versículo 12. Vamos a leer un poquito antes, algunos versículos. Dice, versículo 5, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Una aceptación. Bien, para algunos Dios va a ser aceptación, corona y gozo. Versículo 6 del capítulo 28. Y por el espíritu de juicio que se sienta en juicio y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Algunos aceptan, algunos rechazan. Versículo 12, hablándole al liderazgo, a los cuales él dijo, este es el reposo,
dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, ensalzados y presos. El llamado de los líderes era: ustedes deben guiar al pueblo hacia el refrigerio, hacia el descanso. Ustedes tienen que llevar el corazón del pueblo al corazón de Dios. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la estrategia que estos líderes adoptaron? Versículo 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos mantendremos. ¿Cuál fue la estrategia entonces que implementaron los líderes de aquellos días? ¿Cuál fue la estrategia? Fue la mentira, fue la falsedad, fue la ilusión, fue la inmadurez. No tenían ningún pacto con nadie, eso no es así. La palabra está escrita y declarada cómo funcionan las cosas. Pero este pueblo comenzó a mentir a sus seguidores. En lugar de construir una respuesta desde el fundamento que es Dios, hicieron propuestas mentirosas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Dele dinero a Dios y Dios le va a dar. Siga esta y esta regla y Dios lo va a bendecir. Asista todos los domingos sin faltar a una iglesia y Dios lo va a bendecir. Cualquier cosa, cualquier propuesta fundamentada en la mentira, en la percepción humana y no en el fundamento que es Dios. Por eso ellos, la piedra angular que dijeron, esto es mentira. Jesús resucitó. No, si los muertos no lo hacen. Y que este cojo anduvo, quién sabe qué hicieron, pero por Dios no va a ser. Y lideran al pueblo en esa dirección. Estos son criminales, tienen que ir presos. Y van presos toda una noche por algo bueno que hicieron, por hacer la voluntad de Dios. Entonces, todo este problema viene desde una mala interpretación y desde una mala reinterpretación de la vida en algo que no es el fundamento, que no es Cristo. La verdad era: llévenlos, acérquenlos, tráiganos al Señor. Ellos dijeron: hicimos un pacto con la muerte, nada nos va a pasar, tranquilos, no pasa nada. Fíjense más adelante conmigo, por favor, en el versículo 18 del capítulo 18, leemos desde el 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular y preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustará el juicio al cordel, y el nivel a la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme cuando pase el turbión del azote, y seréis de él pisoteados. En el 16 cita Isaías lo que Pedro está citando. He puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que él creyera, esté tranquilo. Vendría de Sión ese fundamento. Y podríamos ir por todas las escrituras encontrando esta línea hasta Cristo. Pedro profundamente está ahondando en esta resurrección de Jesús. Cristo es el fundamento rechazado. Pero fíjense más adelante, por favor, en Mateo capítulo 21. En Mateo capítulo 21, ya no es Génesis que lo dice, ya no son los Salmos, ya no es Isaías, ya no es solamente Pedro hablando aquí en Hechos, sino que el mismo Jesús es quien habla estas cosas. En el contexto de este pasaje, Mateo capítulo 21, versículo 23, Jesús está hablando días antes de ser crucificado. Estaba por celebrar la Pascua, había purificado el templo y había sacado a los comerciantes y había hecho diferentes labores en ese día. Muy bien, los saduceos se le acercan y le hacen la misma pregunta que le hicieron a Pedro. En el versículo 23, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? La misma pregunta que le hacen a Pedro, se la hacen a Jesús. Probablemente Pedro estaba ahí. Bien, y Jesús le responde con una pregunta. Yo les voy a decir algo. Leámoslo aquí, versículo 25. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discuten, no le responden a Jesús. Y Jesús dice: entonces yo tampoco les voy a responder.
Pero les voy a poner dos parábolas. La primera, la del hijo arrepentido. Y viene la parábola a partir del versículo 28. Bien, un hombre tenía 2 hijos, le dijo a uno, vaya y trabaje, le dijo no, y fue. Y a otro le dijo, vaya y trabaje, le dijo que sí, y no fue. Luego Jesús le pregunta, ¿quién crees que hizo la voluntad del Padre? Y él dijo, el primero, el que dijo que no, pero lo hizo. Pero después va a poner otra parábola en el versículo 33. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémoslo de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Quiénes son los labradores? ¿Son los mismos que se exhortaron en Isaías? ¿Son los mismos saduceos que tenían intereses propios? Fíjense la respuesta. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes, los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque se le tenía por profeta. Es posible que entre este evento y el evento de Hechos hayan pasado máximo 2 meses. Esta conversación estaba fresca. Y Jesús lo que les está diciendo es, ustedes son esos que tienen otros intereses. Lo que ustedes recibieron que no era suyo, lo mal administraron y van a dar cuenta por eso. Porque hay un fundamento, una piedra establecida sobre la cual tuvieron que haber labrado y no lo hicieron. Porque pusieron sus propios intereses antes que construir sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Entonces, Pedro también más adelante, en 1 Pedro 2, 4 al 10, Pedro vuelve a citar este pasaje y vuelve a decir, la piedra que desecharon los trabajadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Los receptores de Pedro entendieron que estaban hablando, entendían Génesis, Salmos, Isaías, se acordaban de la enseñanza de Jesús. Y Pedro les va a decir en el versículo 4, acérquense a Dios. Como piedras vivas, acérquense a Dios. ¿Qué implica este ejemplo de las piedras vivas? Cristo como la piedra angular, en una construcción como el fundamento, como la viga principal, va a comenzar a recibir diversos tipos de materiales, piedras, para que comience a construir un cuerpo. El llamado de Pedro en el capítulo 2, versículo 4, es acérquense a Él, vengan a Él. Va a decir, acérquense a Él, fortalezcan su identidad, edifíquense sobre Él, sobre sacrificios espirituales. El llamado entonces que tenemos acá de Hechos, que Pedro recuerda por medio de su predicación es, ustedes desecharon el fundamento. Ahora, ¿cómo entonces comenzamos a construir un fundamento? ¿Qué decisión tenemos que tomar? Una de dos, o le rechazamos y seguimos construyendo sobre nuestros propios intereses, o nos acercamos a Él por medio de la permanencia sobre esta roca. Solo hay 2 caminos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, hay 2 opciones frente a esta verdad de Cristo Jesús. 1, sigo mis intereses, o 2, me acerco a Él. Escogemos el fundamento que es en Cristo, la piedra probada, angular, o se desecha. Y en nuestra realidad tiene que ver con nuestros intereses. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Sobre qué edifico los intereses? Y ahora mientras estábamos cantando la primera canción, pensaba que mucho de nuestras elecciones y decisiones provienen de nuestra identidad.
con quién yo me identifico. Si me identifico con cualquier otra cosa que no sea Cristo, probablemente en función de eso van a estar todas mis decisiones. Pero si entiendo que mi identidad es Cristo Jesús, todas mis decisiones van a estar fundamentadas sobre Él. Eso no fue lo que hicieron los saduceos. Capítulo 4, versículo 13 hasta el 22, narra Lucas: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Un paréntesis. ¿Reconoce la gente que nosotros estamos con Jesús? 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y estos hombres son ciegos que no quieren ver porque permanecen fundamentándose en la mentira. Cuando yo leo, ustedes me tendrían que ver, hablo solo un montón, vale que estoy solo en mi oficina y nadie me ve, pero yo hablo y respondo y tengo esa, bueno, no sé si mis hijas me han visto, sí, bueno, tengo que poner puerta. Pero cuando ellos dicen, ¿qué haremos? Digo yo, pues creer. O sea, si hay señales evidentes, ¿qué haremos con esos hombres? Crean. Pedro y Juan reconocían la influencia de Jesús. El ex cojo vieron que fue sanado por Jesús. Ellos mismos reconocieron que había sido hecho un milagro. ¿Y por qué no quisieron creer? Tenían intereses mayores, diferentes. Su interés no era encontrar al Señor ni nada por el estilo. Cuando el corazón se endurece, hermanos, y lo hablamos un poco la semana pasada, por no escuchar la palabra de Dios, y se deja de ser objetivo en fundamentarse en cosas que tienen peso y valor, y más bien lo hacemos en relativismos, hasta lo más conveniente, hasta lo más evidente se convierte en algo que no vemos. Esta no permanencia en la palabra es muy complicada, y como decimos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora, hay dos cosas que yo creo que muestran cuáles son nuestros intereses. Y me gustaría que usted reflexionara por un par de minutos en estas cosas. Creo que hay dos cosas muy importantes. Uno, ¿cómo uso el tiempo? Y dos, ¿qué conversaciones sostengo? Estas dos cosas nos van a dar mucha pista, mucha luz sobre qué estoy construyendo, qué estoy fundamentando, en qué uso el tiempo, cómo manejo mi tiempo y cuáles son las conversaciones usuales que tengo con las personas. Por ejemplo, nada más lo pongo así, no juzgo. ¿Cuánto tiempo pasamos en redes sociales imaginando una vida que no existe y que nunca tendremos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hablo yo sobre todo lo que tiene que ver con redes sociales con la gente alrededor? Fíjate que me dio like, que me dio un corazoncito y me dejó en visto, y ya no es mi amigo porque me dejó en visto. Si de eso dependiera la amistad, ya me hubieran despedido, yo creo. ¿Cuánto porcentaje de nuestras conversaciones tienen que ver con chismes, murmuraciones, críticas? ¿Cuánto? No me responda, por favor. Yo sé que es 0%, pero ¿cuánto tiempo usamos conversando con otros mal de las personas, mal de las cosas, buscando yo exaltarme y que otros sean menos? ¿Cuánto escucho yo en una conversación? Qué complicado es hablar con alguien que no lo deja hablar a uno, o que abarca el 99% de la conversación, que no son buenos oidores. ¿Cuánto? Y mi conversación, soy todo yo, es que yo. Fíjense conmigo en Primera de Juan, por favor, porque ahí vamos encontrando este asunto de permanecer en la mentira. Y Juan lo ilustra, y lo vamos a hacer en un ejercicio muy simple. ¿Cómo lo ilustra Juan? Porque Juan nos va a decir, no sé, y estoy inventando nada más, tal vez Juan se acordó de esta conversación, y él va a decir, capítulo 1, versículo 6, si decimos
Eso es mentira. ¿Ok? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjense, la mentira que nos creemos. Yo tengo comunión con Dios. Yo voy todos los domingos a la iglesia. Es más, me baño los domingos. Me visto, voy a la iglesia. Bien, llego temprano. Decimos que tenemos comunión con Dios. Pero andamos en tinieblas. ¿Sobre qué estoy construyendo? ¿Sobre la verdad o sobre la mentira? Dice Juan, sobre la mentira. Si yo digo que soy creyente y que vivo una fe en Él viva, pero yo ando en tinieblas, Dios y yo lo sabemos. Si decimos, y leo el versículo otra vez, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso es construir sobre la mentira. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos, vean, es que esto es increíble. Tenemos comunión, ¿quién? Unos con otros. Comunidad, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál será la conversación aquí? Andamos en luz, tenemos comunión con otros, somos limpiados. ¿Cuál es la conversación de dos creyentes que construyen sobre la verdad del Evangelio, bien, y que están viviendo en comunión entre ellos y con Dios? Estamos en procesos de limpieza. Hermano, ayúdame, ora por mí. Estoy luchando. Mira, tuve victoria sobre esto. Tengo un ascenso en mi trabajo y estoy buscando cómo darle gloria a Dios por esto. Estoy ahora saliendo, una persona soltera, saliendo con un muchacho, con una muchacha, y quiero que esta relación sea para que Dios sea glorificado en medio nuestro. Esas son las conversaciones, el uso del tiempo que personas que construyen sobre la verdad desarrollan. Entonces, ¿sobre qué estamos construyendo? ¿Sobre la apariencia de una comunión con Dios o la verdadera intimidad de la comunión? Versículos 8 y 9. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ninguno de nosotros va a decir, yo no peco. Estoy seguro. Si yo le pregunto a usted, ¿usted peca? Me dice, sí, claro que sí, yo peco. Pero ¿sabe cuándo nos engañamos? Cuando nos justificamos. Ah, es que yo pequé porque mi esposa es muy complicada. Ah, es que yo pequé porque mis hijas. Ah, es que yo pequé porque la iglesia. Es que yo pequé porque... Ahí nos engañamos a nosotros mismos. Y entonces el versículo dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Cuando justificamos nuestro pecado, nuestra inmadurez, nuestra permanencia en la ignorancia, ¿qué estamos haciendo? Engañándonos, construyendo sobre la mentira. Y perdón, y como no conozco a nadie, no tengo que pedir perdón, como no conozco la intimidad de cada uno, eso lo hacen los cobardes. Justifico, me excuso, Señor, la mujer que me diste, Señor, la serpiente. ¿Cuál es nuestra excusa para permanecer en la ignorancia, en la falta de comunión? ¿Cuál es? Ahora, ¿qué dice Juan? Versículo 9, maravilloso versículo. Si confesamos nuestros pecados delante del Señor, y si pequé contra mi esposa, tengo que confesar delante de mi esposa, mi amor, perdón, fui un grosero, fui un sarcástico, lo estoy inventando, ¿verdad? No tuve que hacer lo que hice, perdón, mi amor, perdón. Confesamos nuestros pecados delante de Dios, por supuesto, pero también con aquellas personas que hemos afectado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es construir sobre la verdad. Cuando usted y yo, pongo ejemplo del matrimonio, persiste en una discusión orgullosa y sin sentido con su cónyuge, está permaneciendo, se está engañando, buscando, poniendo su orgullo, buscando quién tiene razón, buscando quién ahora sí es el culpable. Pero cuando ambos procuran edificarse, someterse uno al otro y reconocen su falta, asumen su responsabilidad, se confiesan el pecado, buscan delante del Señor, están construyendo ¿sobre qué? La verdad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, aprendemos, permaneciendo en la verdad, aprendemos ¿a qué? A reinterpretar el pecado, la confesión y el arrepentimiento. Entonces, estos saduceos permanecieron ahí. Permanecieron engañándose,
permanecieron construyendo sobre otro fundamento que no es Cristo, y así terminaron. Entonces tenemos en esta segunda parte el ejemplo de los saduceos. Construyeron en la mentira, porque sus intereses eran diferentes a los de Cristo. Es una opción. ¿Usted la puede elegir? Sí, usted la puede elegir. ¿Alguien se lo puede impedir? No. Nadie se lo puede impedir. Ni el pastor, ni nadie se lo puede impedir. Pero daremos cuentas a Dios, por supuesto que sí. Como Erwin decía ahora cuando cantábamos, eso va a ser revelado. Daremos cuentas a Dios. Hay otro grupo hermoso. Hay otros que se dieron cuenta de su incapacidad, de su incapacidad, y dijeron: soberano Señor. Estos son los que han aprendido a construir sobre la identidad y el fundamento. Vamos a ver cómo responde la iglesia. Volvamos a Hechos, por favor, porque la respuesta es sencilla pero maravillosa. Cuando este grupo del Sanedrín confrontan a Pedro y a Juan y les dicen: no prediquen más este nombre. Tenemos poder económico, tenemos poder social, poder religioso, poder militar, somos compas de los de Roma. No prediquen más o se las van a ver. Pedro y Juan simplemente se vieron, se rieron y dijeron: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y yo estoy seguro que fue Juan quien dijo esto, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Saben por qué? Porque en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que contemplaron nuestros ojos tocante al verbo de vida, esos anunciamos. ¿Para qué? Para que tengáis comunión unos con otros, y vuestra comunión es verdaderamente con el Padre. Esto, me lo imagino, y déjenme soñar, que fue Juan que lo estaba diciendo. Pero más allá de esto, encontramos un asunto realmente importante. Cuando construimos sobre la verdad, somos capaces de afrontar y responder a la adversidad. La dinámica que aparece aquí en Hechos va a ser gozo, amenaza, dependencia, gozo. Esa es la dinámica. Gozo, Dios sanó a un cojo. Más de 40 años siendo un miserable cojo, pidiendo misericordia. Nadie le pudo ayudar. Llegamos, dijimos: plata no hay, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús levántate. Y el cojo saltó, se puso en pie, agarró a Pedro y a Juan, no lo soltaba. Gozo. Celebraron, anunciaron a Cristo. Muchos creyeron, dice Hechos capítulo 4, muchos creyeron y se incorporaron a la iglesia, que para este momento la iglesia era de casi 5,000 personas en Jerusalén. Gozo, amenaza. No prediquen, no hablen. Está terminantemente prohibido a ustedes que hablen de Jesús. Y Pedro y Juan dijeron: no hay problema. Ustedes nos pegan y nosotros predicamos. Ningún problema, acuerdo. Ahora, la dependencia. Pedro y Juan salen, lo leímos ahorita en el versículo 21. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían hecho. ¿Qué pasaría, hermanos, si saliendo de aquí hay un grupo, una turba, así tan complicada como los del Sanedrín, con camisas rojas y negras y así, esperándonos afuera, ¿verdad? Dando vueltas, diciéndonos: si ustedes vuelven aquí, les va a ir mal. Y venimos el próximo domingo a parquear el carro y está la turba ahí, un montón de delincuentes con palos, con la cara tapada. ¿Van a entrar? ¿Qué haríamos nosotros? Probablemente no va a pasar, no creo que pase algo así, pero ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué pasaría si en nuestro lugar de trabajo o en el barrio o la familia nos dijeran: si ustedes siguen anunciando a este Jesús, hablando de esas cosas panderetas, aquí no va a trabajar más, en esta familia no tiene lugar? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos ante una amenaza real de peligro físico, de un ataque? ¿Qué haríamos? ¿Cómo oraríamos?
Probablemente la oración de algunos cuantos sería: Señor, llévatelos. Señor, protégenos. Señor, que no nos vean predicar. Señor, que esta gente cambie de opinión y se hagan buenos. Señor, gracias porque nos guiaste a irnos a otro pueblo donde no nos persigan. ¿Cómo oraríamos usted y yo en caso de que tuviéramos estos problemas? ¿Cómo oraríamos? ¿Por protección? Como un salmo de esos: Señor, arranca de raíz a los enemigos y destrúyelos. Perdón. Desciende fuego del cielo y que los consuma. ¿Cómo oraríamos? Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se sentaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No solamente le dijeron a los del Sanedrín: vamos a seguir hablando. Señor, danos la fuerza para seguir hablando. Danos la valentía para decir todo lo que tenemos que decir. No se escondieron, no cambiaron el mensaje, no alivianaron el mensaje, no procuraron esconder el mensaje. Dijeron: Cristo resucitó y ustedes lo mataron. No lo vamos a adornar, no lo vamos a disimular. Esto es así. ¿Qué oraron? Fíjense, cosas muy puntuales. Cuando Jesús es el fundamento, bien, hay cosas que son constantes en diferentes puntos de la Biblia. Aquí encontramos estos. 1, mantenimiento de la comunión y la comunidad. Primera de Juan 1:3. El que está en comunión con Dios está en comunión con su prójimo. Ellos juntos entraron al aposento alto y todos oraron: Señor, soberano Señor. Todos oraron en comunidad. ¿Cómo iban a enfrentar esto solos? ¿Qué hubiera pasado si Pedro y Juan se van y se esconden en una cueva? Juanchito, oremos por protección. ¿Qué hicieron? Fueron a la comunidad donde estaban los demás hermanos que se identificaban con el mismo Jesús y hablaron: ¿qué hacemos? Y si entran por esa puerta, ¿qué hacemos? ¿Cómo los atacamos? ¿Nos quedamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Segundo, y somos insistentes en eso, permanencia en la oración. La respuesta al rechazo fue oración. Y esta oración está fundamentada en la Escritura. Cuando ellos oran, citan el Salmo 2, un salmo mesiánico trascendental en las Escrituras. Señor, ¿por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué las gentes piensan cosas vanas? Se unieron contra tu Cristo. Y el versículo que ellos no citan es el 5, que dice: el Señor se reirá de ellos, se va a reír de ellos y los va a disciplinar y los va a castigar y Él va a establecer todo su reino. Pero estas personas tenían por distintivo la permanencia en la palabra y en la oración ante el rechazo, la adversidad, y construyendo en la verdad. ¿Qué hacían? Señor, en tu palabra oramos a ti. ¿Qué hace usted cuando tiene adversidad? ¿Qué hace usted cuando alguien le rechaza por ser cristiano? ¿Se le sale el panderetoide que lleva adentro y comienza a alabar con más fuerza? ¿O usar palabras de domingo? ¿Qué hace cuando alguien rechaza su fe? ¿Qué pasa cuando la presión social, familiar, de trabajo, quiere desestabilizarnos de la verdad? ¿Cómo respondemos? No hay forma de responder desde la verdad si no permanecemos en la oración y en la Escritura. No hay forma. Ahí está el fundamento, ahí está el descanso, ahí está el consuelo, ahí está el desahogo con el Señor. ¿Cómo responder si no es en Él? Dígame cómo. Porque si tienen una mejor opción, yo la escucho, en serio, estoy abierto. Pero creo que no la hay. Tercero, ellos reconocen a Dios como soberano, rey, creador. Él está por encima de todas las cosas. Y eso nos genera confianza,
profunda en el Señor. Ahora, ¿de qué no era tiempo? No era tiempo de venganza. Acuérdense que entre los discípulos había uno que era de los celotes. Los celotes eran un grupo paramilitar. Y si ustedes han visto la serie de Chosen, el compa anda con un cuchillo acá, ¿verdad? Pero bastante serio. Era decir, cortamos cabeza, démosle. No hay ningún problema. No era tiempo de venganza. No era tiempo de eliminar a los enemigos. No era tiempo de pedir, sino que era tiempo más bien de pedir valentía. ¿Por qué? Y eso es muy importante. La oposición es real. El rechazo es real. Saliendo de estas puertas, se van a levantar contra toda forma de cristianismo. En su familia, en su trabajo, en su barrio, por sus principios, por sus valores. Ahora hablábamos con Jesús y nos contaba una historia de su trabajo, ¿verdad? Sentado en el almuerzo. ¿Y usted qué? Toma, compa. Ya es presión. Ya es presión. Ah, ese no toma. Qué bicho raro es ese. Ah, es pandereta. Ya no, con el pandereta no hablen, porque el pandereta no, solo alaba. En broma, en chiste, pero es así. Y estamos en un mundo así. ¿Por qué oramos? ¿Por venganza? ¿Para que Dios los arrastre y los quite de su vida? ¿O oramos por valentía? Oramos para que el Señor nos dé la fortaleza de seguir siendo testimonio, permaneciendo nosotros en esa verdad, diciendo todo. Creo, hermanos, que algo muy importante es el concepto de la valentía para decir todo. Ellos oraron, Señor, mira sus amenazas y danos fuerza. ¿Qué pasa si incorporamos a nuestra oración esta dinámica? Señor, mira mi dolor y dame fuerza. Señor, mira mi pecado y guíame a confesar. Mira mi fracaso, Señor, y dame sabiduría, porque yo no puedo. Porque cuando yo pueda y cuando yo sea autosuficiente, ¿saben sobre qué estoy construyendo? Sobre la falsedad, sobre la mentira. Construyendo mis propios criterios y no partiendo de la verdad que es Cristo. El viejo templo no podía hacer mucho, no hacía nada por el pobre cojo. Vean, lo más que podemos hacer es ponerlo aquí en la puerta y que le den algunas monedas. Y hacerlo todos los días por el resto de su vida, como lo hemos hecho por 40 años. Dígame, ¿dónde está la esperanza del templo? ¿Dónde está la esperanza del Dios de ese templo que solo sabe poner a un mendigo a que recoja unas monedas por 40 años? ¿Dónde está? Llega la nueva iglesia, que no es un templo, que son las personas llenas del Espíritu Santo, que en el capítulo 5 vamos a ver cómo opera el Espíritu Santo también en medio de esas personas, como usted y como yo. Ese nuevo templo hace otras cosas. Termino con un par de ideas. Entonces, ¿qué significa venir a Jesús conforme a lo que hemos hecho? Y quiero leer esto muy lentamente para proponerlo. Venir a Jesús es la reinterpretación de toda mi vida a la luz de la salvación que tengo en Él. Pablo decía en Gálatas 2:20 que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora Él vive en mí y vivo en función de Él. Es la dinámica de una cosmovisión, una forma de interpretar la vida, obtenida por dos cosas elementales. La transformación, que yo no la puedo hacer, es Dios o el Espíritu Santo tomando la palabra de Dios y cambiando mi forma de pensar. Y yo antes pensaba que el matrimonio era para ver qué beneficio obtengo, hoy entiendo que es la responsabilidad de liderar, proteger y proveer, porque hubo un cambio de mente. Es la dinámica de una cosmovisión obtenida por transformación y la identidad que tengo en Cristo. Señor, soy tu hijo y estás transformando mi forma de pensar. Por eso sigo a Jesús. Hay muchos modelos que presentan a Jesús como la base y no lo son y deben ser desechados. Aquellos que se basan en fundamentos de aquí, de dinero, de poder. Ahora está muy de moda hablar de algunos disque predicadores de cobertura. Yo doy cobertura. ¿Qué cobertura? Nada. Si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿qué cobertura estamos buscando? ¿La de otra persona tan pecadora como yo? ¿O estoy buscando la permanencia en Cristo sobre la verdad que es Él, para que mi forma de pensar cambie por medio del Espíritu y mi identidad como hijo de Dios sea fortalecida en la verdad e inamovible ahí hasta que Él venga? De no hacerlo, de no reinterpretar la vida a la luz de mi salvación en Cristo, de no construir o procurar una dinámica de una cosmovisión
por la transformación y por la identidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Rechazando al Señor. Jesús dijo, el que no es conmigo, ¿se acuerdan? Contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿cuáles son nuestros intereses? ¿Qué le interesa a usted? ¿Sobre qué construye su vida? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es la base sobre la cual va tomando cada día las decisiones que tiene que tomar? ¿Cómo interpreta usted el pecado? ¿Qué ora cada día? ¿Cuáles son sus conversaciones? ¿Cómo usa su tiempo? ¿Cómo? Solo hay dos formas. Uno, en Cristo, que es la verdad absoluta, o fuera de Él, que es un camino de muerte. Como siempre decimos, ¿de qué depende? De nosotros. No leo el resto del capítulo 4 porque ese va a ser el gancho para el capítulo 5, porque la comunidad va a estar ahí. La comunidad va a estar ahí para un evento muy importante. Pero mientras tanto, los invito y me invito también a mí mismo a permanecer en esta reflexión. Y dígale al Señor, Señor, muéstrame sobre cuál base he estado construyendo. Señor, muéstrame cuál ha sido mi fundamento. Y si hay algún error, si hay un fundamento equivocado, si hay principios, intereses, valores que no están en ti, Señor, guíame al camino del arrepentimiento y de buscar comenzar a construir sobre ese camino, esa verdad y esa vida que es Cristo Jesús.